En el título primero del libro segundo del Código Penal encontramos figuras penales agrupadas bajo la denominación común de delitos contra las personas. La protección penal que brindan estas figuras está concentrada sobre dos aspectos esenciales de la persona humana, que son la vida y la integridad corporal de las personas. Por su parte, otros aspectos o atributos esenciales de toda persona humana, como el honor, la integridad sexual, la libertad, aparecen tutelados en otros títulos del libro segundo. Con lo cual encontramos que la denominación de persona aparece aquí en un sentido restringido, limitándose a la protección de dos bienes jurídicos que son la vida y la salud de las personas. El primero de los delitos que vamos a encontrar en este título primero es el de homicidio simple, tipificado en el artículo 79 del Código Penal argentino. De la sistemática del Código Penal, en esta materia vamos a encontrar que el homicidio simple, la figura dolosa básica, está en este artículo 79. Las agravantes están en el artículo 80, en 12 incisos. El artículo 81 contiene los denominados homicidios privilegiados, que son el homicidio en estado de emoción violenta y el homicidio preterintencional. En el artículo 84 y 84 bis vamos a encontrar el delito de homicidio culposo y por último una forma especial, una previsión especial para cuando el homicidio tiene lugar en el contexto de una riña o agresión. El bien jurídico tutelado en el delito de homicidio simple, en principio, por supuesto, se va a tratar de la vida humana independiente, la vida humana que ya ha superado todo el proceso de formación, ya estamos hablando de una vida humana independiente y además, subsidiariamente, en forma secundaria, se afecta otro bien jurídico, a decir de Bacigalupo. Bacigalupo entiende que además de la vida humana independiente, aquí se afecta la autodeterminación de la persona. ¿Por qué se aplica? ¿Por qué se afecta también la autodeterminación de la persona? Porque en el Código Penal argentino no se impone una pena al suicida. Y ustedes dirán, bueno, obviamente el suicidio no puede ser un delito porque si el suicida está muerto no tenemos a quién imponerle una pena. Pero lo cierto es que tampoco es delito intentar suicidarse, tampoco hay pena para la tentativa de suicidio. Por ello, el acto de quitarse la vida es una liberalidad, el suicidio es una liberalidad. Entonces, cuando se mata a otro, también se afectaría de alguna forma su derecho a decidir cuándo dar fin a su propia vida, su derecho a quitarse la vida si así lo quisiese. Entonces, son dos los bienes jurídicos afectados en el caso del delito de homicidio. Por una parte, la vida humana independiente y por otra parte, la autodeterminación de la persona en forma subsidiaria. Si bien el consentimiento de la víctima no vuelve atípica la conducta, sí debería tenerse en cuenta a la hora de la determinación de la pena y además en los problemas vinculados con la eutanasia. ¿Qué quiere decir el consentimiento de la víctima? Si una persona consiente en que otro le quite la vida, bueno, ese consentimiento no tiene suficiente relevancia como para que la conducta del homicida sea atípica. No vuelve atípica la conducta el consentimiento. Por ejemplo, dos amigos se encuentran en un puente y otro le dice, matame, empujame porque ya no quiero seguir viviendo. Entonces este otro amigo lo empuja y lo mata. Bueno, ese consentimiento que ha prestado el sujeto que ahora está muerto, no vuelve atípica la conducta en el delito de homicidio. El consentimiento no tiene valor en estos casos, por lo menos no para volverla atípica. Sin embargo, sí debe tenerse en cuenta a la hora de la determinación judicial de la pena, es decir, a la hora de imponer una pena en concreto, el juez va a tener que decidir a la hora de imponerle la pena. Tiene la escala penal de 8 a 25 años, el delito de homicidio simple. Eso es lo que dice el artículo 79. Se impondrá reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. Entonces el juez tiene el marco penal de 8 a 25 años para decidir cuál va a ser la pena, el monto de pena concreto que va a tener que cumplir
el condenado. Bueno, entonces el consentimiento libremente prestado por la víctima debería ser tenido en cuenta a la hora de determinar la pena en concreto, pero no alcanza para volver atípica la conducta homicida. Respecto del ámbito temporal de protección de la vida humana aparece protegida o tutelada por dos figuras penales esencialmente en el Código Penal. Hay otras más, pero esencialmente son dos: el aborto y el homicidio. La protección penal de la vida humana tiene distinta intensidad dependiendo de las fases de desarrollo de la vida humana. La protección de la vida humana, entonces, en las distintas fases tiene distinta intensidad, de acuerdo con su desarrollo. El aborto, de hecho, tiene una pena mucho menor que el delito de homicidio. Hay una gran diferencia entre esos dos delitos en cuanto a la respuesta punitiva, en cuanto a la pena que se le va a imponer en concreto al sujeto. Se considera más grave la afectación de la persona ya nacida, por eso el homicidio tiene más pena que el aborto, porque ya adquirió cierto grado de socialización, además de que se considera al feto, a la persona humana que todavía está en formación, se lo considera más bien una esperanza de vida, no se lo considera todavía vida, sino que es más bien una esperanza de vida, una perspectiva a futuro de que exista vida. Entonces, la afectación de la persona que ya ha nacido, que ya ha culminado el proceso de gestación y que ya está en condiciones de una vida fuera del seno de la persona gestante, entonces ya se va a considerar que esa vida vale más. Es más valiosa la vida de la persona ya nacida que la vida de la persona por nacer. Entonces, es importante distinguir las figuras de aborto y homicidio porque la respuesta punitiva es también distinta. Y vamos a encontrar aquí que tenemos que ir determinando cuáles son las distintas fases de desarrollo de la vida humana. La vida, ¿cuándo comienza la vida? Es una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos. La vida comienza, según el artículo 19 del Código Civil y Comercial. La legislación civil en esta materia dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Eso es lo que dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial en esta materia. Ahora, a esta expresión, a este vocablo concepción, se ha interpretado de distintas maneras. Existen por lo menos históricamente han existido dos teorías para la determinación del comienzo de la vida humana, o por lo menos el comienzo de la protección penal de la vida humana, porque esto es un tema muy importante que hay que saberlo distinguir. Una cosa es cuándo comienza la vida humana, y otro tema distinto es cuándo comienza la protección penal de la vida humana. Es decir, la ciencia, la biología, la medicina, a nosotros nos puede decir cuándo comienza la vida, pero el derecho es, en definitiva, quien decide cuándo darle protección penal a esa vida. Solamente es el derecho penal quien decide a partir de qué momento debe existir protección penal de la vida humana. Y eso no implica necesariamente que sea a partir de la concepción. Bueno, lo importante en esta materia es que han habido dos teorías en este ámbito, una teoría denominada teoría de la fecundación y la otra teoría denominada teoría de la anidación. La teoría de la fecundación esencialmente dice que la vida comienza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. La unión del gameto masculino con el gameto femenino, en definitiva, ya forma el huevo o cigoto, y a partir de ahí ya debe existir protección penal de esa vida. Es decir, que esta posición implica que haya una protección absoluta de todos los estadios evolutivos de la persona. Ya desde la misma fecundación comenzaría para esta posición doctrinaria la protección penal de la vida. A esta teoría de la fecundación se le ha opuesto la denominada teoría de la anidación, que dice que la protección penal de la vida recién debe comenzar cuando el óvulo fecundado
se implanta o queda fijo en las paredes del útero de la madre. Es decir, no cuando se forma el embrión, sino cuando el embrión, cuando el óvulo fecundado se implanta o queda fijo en las paredes del útero de la madre. Y esto ocurre entre los 7 y 14 días de evolución. Con lo cual, recién a partir de allí comenzaría la protección penal de la vida. No cuando se unieron el óvulo con el espermatozoide, sino cuando esa unión de óvulo y espermatozoide queda fijo en las paredes del útero de la persona gestante. Bien, esas fueron las dos teorías que históricamente han debatido cuál es el comienzo de la protección penal de la vida, y en general se habían dado argumentos a favor de la teoría de la anidación. Es decir, concepción quiere decir anidación, es lo que entendía la mayoría de la doctrina. ¿Por qué? Porque si entendiéramos que la protección penal de la vida comienza con la fecundación, ciertos métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino y las pastillas denominadas pastillas del día después serían considerados abortivos. ¿Por qué? Porque el dispositivo intrauterino lo que evita no es la concepción, sino que evita que se fije, evita la anidación, evita que se fije ese óvulo fecundado en las paredes del útero de la madre. Y la pastilla del día después también tiene ese mismo efecto, tiene efecto de destruir el producto de la fecundación. Y son métodos anticonceptivos que son muy, muy utilizados. Entonces, si consideráramos al comienzo de la protección penal de la vida con la fecundación, el DIU y la pastilla del día después tendrían que ser considerados abortivos. Además, existía un problema probatorio, porque una gran cantidad de óvulos fecundados se destruyen en forma natural antes de lograr anidarse. El 50% de los embriones formados naturalmente luego no se implantan. Entonces sería muy difícil probar en la práctica si el óvulo fecundado se destruyó producto de la práctica abortiva o si tuvo lugar naturalmente. Ya la misma naturaleza hace que el 50% de los embriones formados naturalmente luego no lleguen a implantarse. Entonces sería muy difícil en un caso concreto probar, es un problema probatorio, probar que ese óvulo fecundado no se implantó por causas naturales o bien por una conducta abortiva. Y por último, a favor de la teoría de la anidación, se entiende que la fecundación in vitro también debería estar aquí protegida. Es decir, sabemos que hoy en día la fecundación puede tener lugar en un laboratorio. Entonces, si una persona en un laboratorio comienza a destruir embriones fecundados in vitro, comienza a destruirlos, eso debería considerarse aborto. ¿Por qué? Porque la fecundación tuvo lugar en el laboratorio, se unió el óvulo con el espermatozoide y ahora está en un laboratorio. Entonces, destruirlos debería ser considerado delito de aborto. Y en realidad el aborto no estaba a la hora de tipificarse el delito de aborto, nadie pensaba en la posibilidad de que exista siquiera la fecundación in vitro, entonces estaría fuera del ámbito de protección normativo que una persona desquiciada comienza a destruir óvulos fecundados in vitro. Esa conducta difícilmente pueda ser encuadrable en un delito de aborto. Cuando cualquier persona se imagina cómo tiene lugar un aborto, no está pensando casualmente en esta hipótesis. Bien. Existe jurisprudencia al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, donde se entendió que concepción es sinónimo de anidación. Eso es lo que se entendió en este caso, que lo ha decidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que esa es la forma en la que hay que interpretar el término concepción del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos como anidación. Además, sería desproporcionado pretender una protección absoluta del embrión respecto a un riesgo que resulta común en procesos donde no interviene la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si un embrión puede ser eliminado naturalmente
con un 50% de probabilidades, entonces es desproporcionado que se pretenda que sea delito ya a partir de la fecundación, esa destrucción, la destrucción del óvulo fecundado. Ahora, esta situación, esta discusión entre teoría de la fecundación y teoría de la anidación, en nuestro país, por lo menos, ha perdido actualidad a partir de la reforma de la ley 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que vino a reformar la regulación del delito de aborto en el Código Penal argentino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ya no es relevante esta discusión entre fecundación y anidación? Por el hecho de que a partir de ahora la protección penal de la vida comienza recién a partir de la semana 14 de gestación. Por eso tenemos que cambiar nuestro cuadro de ámbito de protección penal de la vida humana, porque recién la protección penal de la vida humana comienza en la semana 14. A partir de la ley 27.610, todos los abortos que tengan lugar hasta la semana 14 son impunes. No hay protección penal de la vida en ese tiempo. En las primeras 14 semanas de gestación no existe protección penal de la vida. ¿Por qué motivo? Porque se ha entendido que no es merecedora de protección penal la vida humana antes de ese plazo. Recién a partir de la semana 14 comienza la protección penal de la vida. Y tenemos que aprender a distinguir, y acá es muy importante que recordemos lo que ya hemos dicho anteriormente. Una cosa es cuando comienza la vida, cuando hay comienzo de existencia de la persona. Eso está aceptado, que comienza en la concepción, pero es el derecho penal el que decide a partir de qué momento darle protección penal a la vida humana, y se ha decidido que recién a partir de la semana 14 es digna de protección la vida humana. Lo que ocurrió con anterioridad aún no es suficiente para que exista la protección penal de la vida. Y esto es importante señalarlo porque el concepto de persona es normativo. El concepto de persona es una creación del derecho. La persona es una creación del derecho. Se es persona porque eso dice el ordenamiento jurídico. Entonces, al derecho penal no le importa especular en cuanto al concepto de persona, porque eso puede variar inclusive según distintas concepciones ideológicas, pero el concepto de persona es siempre normativo, no es naturalístico. Entonces, el derecho civil puede decir a partir de cuándo se es persona. De hecho, lo dice. El artículo 19 del Código Civil y Comercial dice se es persona a partir de la concepción. Ahí comienza la existencia de la persona humana. Pero es el derecho penal el que decide si le va a prestar o no tutela normativa a la categoría de persona y a partir de qué momento. Y el derecho penal ha decidido, a partir de la reforma de la ley 27.610, que recién va a haber protección penal de la vida a partir de la semana 14 de gestación. Ahora, es importante además distinguir entre aborto y homicidio, sobre todo porque la distinción aquí es una distinción temporal. Volvamos a nuestro cuadro original. Ya vimos cuándo comienza la protección de la vida humana, con la semana 14. Y ahora tenemos que recordar que eran dos figuras penales las que, en definitiva, protegen la vida humana o tutelan la vida humana. Lo hacen con distinta intensidad. El aborto tiene menos pena que el homicidio. Aborto no está tipificado en su forma culposa. Por ejemplo, el homicidio sí tiene figura dolosa y tiene figura culposa. El aborto culposo es una conducta atípica en el derecho penal argentino, por lo menos. Entonces, hay distinta intensidad en cuanto a la protección de la vida, y eso tiene que ver con el grado de desarrollo. Ya habíamos visto, ya habíamos señalado que la vida humana independiente tiene mayor valor porque se entiende que ya ha habido socialización de esa vida, se entiende que ya dejó de ser una esperanza de vida para ser una vida propiamente dicha. Entonces, el aborto y el homicidio protegen el mismo bien jurídico, la vida humana. El aborto y el homicidio tienen eso en común. Es el mismo bien jurídico el que protegen, pero lo protegen a este bien jurídico en distintos momentos o en distintas etapas de su formación. Cuando hablamos de vida humana en formación, estamos hablando del ámbito temporal de la figura de aborto. Desde la semana 14 en adelante,
rige el aborto. El homicidio aparece con un hecho jurídico que marca el límite entre aborto y homicidio. El hecho jurídico que marca la distinción entre aborto y homicidio es el nacimiento. ¿Y hasta cuándo se extiende la protección penal de la vida? Hasta la muerte de la persona. Esos son los distintos ámbitos temporales de protección de la vida humana. Desde la semana 14 comienza la protección penal de la vida humana por vía del delito de aborto. Termina el ámbito temporal de protección del delito de aborto con el nacimiento, y ahí comienza otro periodo donde rige el homicidio temporalmente hasta la muerte de la persona. Esos son los distintos momentos que tenemos que tener muy en claro. Ahora, ¿cuándo tiene lugar el nacimiento? Tenemos que tener en cuenta, a partir de ahí, tenemos que estudiar cuándo una persona se considera nacida. Bien. Este hecho jurídico del nacimiento, que es en definitiva el que marca la distinción entre aborto y homicidio, marca un cambio de estatus jurídico del objeto de protección. El nacimiento tiene el efecto de dejar de considerar feto al objeto, es decir, cuando se produce el nacimiento, se deja de ser feto, se deja de ser un ser humano en formación para adquirir el estatus jurídico de persona en los términos del artículo 79 del Código Penal. Ahora, ¿cuándo una persona ha nacido? ¿Cuándo tiene lugar el nacimiento? Bueno, históricamente se ha exigido lo que se denomina separación completa del seno materno. Algunas teorías históricamente entendían que para que una persona haya nacido, tiene que separarse completamente el cuerpo del recién nacido del cuerpo de la madre. Es decir, cuando se produce la separación completa del seno materno, allí recién existiría una persona con vida independiente. Otro sector exigía que haya respiración pulmonar autónoma, aunque sea por algunos instantes. Otros autores exigían algo más y pedían que además se corte el cordón umbilical. Hay distintas variantes dentro de la misma posición, pero en general eran teorías que exigían históricamente la separación del recién nacido del seno de su madre. Ahora bien, tenemos que entender que el nacimiento es un proceso. El nacimiento no es un momento en particular, sino que comienza ya el nacimiento antes de la separación del seno materno. ¿Cuándo comienza el nacimiento? En el caso del parto natural, comienza el nacimiento con el comienzo de las contracciones dilatantes, es decir, con los dolores de parto. A partir de ahí ya comienza el nacimiento. Y al comenzar el nacimiento ya rige la figura penal de homicidio, no la de aborto. Y en el caso de que se trate de una intervención quirúrgica como lo es la cesárea, cuando hablamos de cesárea, el comienzo del nacimiento está marcado con la primera incisión, con el primer corte, en el caso de la cesárea. Esa es la distinción que tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a exigir para que exista homicidio la separación completa del sujeto del seno materno. Ya cuando comienzan las contracciones de expulsión, los dolores de parto, ya a partir de ahí puede cometerse el delito de homicidio, aun cuando ni siquiera podamos verlo todavía, ni siquiera haya comenzado la expulsión propiamente dicha. Ya cuando comienzan los dolores de parto, a partir de ahí ya se marca el comienzo del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a exigir la separación completa del seno materno? Porque de lo contrario se dejaría desprotegida la vida en un momento crucial que es el nacimiento. Vamos a imaginar, vamos a suponer mentalmente que exigimos la separación completa del seno materno para que exista homicidio. Entonces, todo lo que ocurre antes tiene que ser únicamente aborto, porque es la otra figura penal que rige en estos casos. Recordemos nuestro cuadro. Si para considerar nacida a una persona vamos a exigir la separación total, entonces lo que pasa antes solamente puede ser aborto. Entre semana 14 y nacimiento solamente puede ser aborto.
A partir del nacimiento en adelante solamente puede ser homicidio. Bien. Vamos a suponer que durante el parto, un médico, el médico que estaba encargado de llevar adelante el parto, comete una imprudencia y por causa de esa imprudencia termina muriendo el sujeto que estaba naciendo. Y esa imprudencia tiene lugar antes de que comiencen a retirar el cuerpo, a separar el cuerpo del recién nacido de la madre. Y esa imprudencia del médico lleva a la muerte de ese sujeto, pero muere antes de ser separado del seno materno, pero ya había comenzado a nacer, ya había comenzado el nacimiento porque ya habían comenzado las contracciones expulsivas. Esa imprudencia tuvo lugar mientras estaba naciendo el sujeto. Bueno, esa imprudencia no recibiría una pena, no sería punible la conducta del médico en ese caso. ¿Por qué? Porque al no existir separación completa del seno materno, la única figura que puede regir acá es el aborto. Y el aborto en nuestro Código Penal no tiene figura culposa. El aborto solamente es punible si se lleva a cabo en forma dolosa. Y acá estamos hablando de una imprudencia del médico, con lo cual se dejaría muy desprotegida la vida humana si consideráramos que recién ha nacido la persona cuando se la ha separado completamente del seno materno. Con lo cual entendemos que el nacimiento es un proceso y como tal comienza ya con las contracciones expulsivas y en el caso de la cesárea con la primera incisión, con el primer corte. Con esta consideración tendríamos que decir que si ya comenzaron las contracciones expulsivas de la persona gestante, ya ha comenzado a nacer el sujeto y el médico, por una imprudencia de parte de él, causa la muerte del sujeto que estaba naciendo, entonces tenemos que hablar de la figura de homicidio, la posibilidad de imputarle un homicidio imprudente. ¿Por qué? Porque ya ha comenzado a nacer la persona. Si la persona ya comenzó a nacer, ya comenzó a regir la figura de homicidio, ya terminó el ámbito temporal de protección del aborto y comienza el ámbito temporal de protección de la figura de homicidio. Entonces, esa es la distinción y esa es la importancia práctica, porque la distinción entre aborto y homicidio tiene una importancia práctica muy importante. ¿Por qué? Por tres motivos. En principio, por la diferente respuesta punitiva que tiene el aborto respecto del homicidio. El aborto, en su figura básica, en el artículo 85, inciso segundo, van a encontrar que tiene pena el aborto de 1 a 3 años de prisión en la figura básica. Y el homicidio simple, en su figura básica, tiene pena de 8 a 25 años de prisión, con lo cual existe una gran diferencia entre considerar una conducta como aborto y considerar una conducta como homicidio, desde el punto de vista de la respuesta punitiva. Además, el aborto culposo en nuestro Código Penal es atípico, no existe como figura penal, no se lo ha tipificado como tal. También es importante la distinción entre aborto y homicidio porque en nuestro sistema penal las lesiones al feto son atípicas, la atipicidad de las lesiones al feto. Si se causa lesión a un feto, esa conducta, por más reprochable que pueda llegar a parecer moralmente, o por más injusta que pueda llegar a parecer esa conducta, es atípica, no es delito en nuestro sistema penal causarle lesiones a un feto. Entonces, la importancia de la distinción es práctica, no es una discusión meramente teórica por lo que acabamos de ver, la distinción entre aborto y homicidio. Ahora, ya vimos cuándo comienza la protección penal de la vida humana, con la semana 14 de gestación. Ya vimos el hecho jurídico que marca la distinción entre aborto y homicidio, que es el nacimiento, que lo entendemos como un proceso. Ya vimos cuándo comienza también. Y ahora tenemos que ver cuándo finaliza la protección penal, cuándo se termina la protección penal de la figura de homicidio, y eso ocurre con otro hecho jurídico que es la muerte de la persona. ¿Cómo definimos la muerte? Bien, el concepto de muerte, la muerte como tal, consiste en el cese irreversible de la actividad cerebral
con electroencefalograma plano. Es decir, que el concepto de muerte adoptado por nuestra legislación es el denominado muerte cerebral. Aun cuando algunos de los demás órganos continúen en funcionamiento, al menos levemente se van a ir apagando, por supuesto, con el transcurso del tiempo. Si existe muerte cerebral, ya se encuentra muerto el sujeto también. Si se ha producido el cese irreversible de la actividad cerebral, entonces se va a entender que la persona está muerta, aun cuando algunos de sus órganos continúen con vida. ¿Por qué? Porque para practicar la ablación de órganos, para practicar el trasplante de órganos, algunos de ellos todavía tienen que seguir vivos. Si algunos de ellos ya han muerto, ya no se puede practicar la ablación. Entonces, si una persona ha muerto cerebralmente, ese es el concepto de muerte. Por más que su corazón siga latiendo, si se ha producido el cese irreversible de la actividad cerebral con electroencefalograma plano, entendemos que esa persona ya está muerta. Y eso es muy importante también de determinar, porque si a una persona le sigue latiendo el corazón, porque hay artificialmente, pero su cerebro ya ha muerto cuando se ha producido el cese irreversible de esa actividad cerebral, si se practica la ablación de órganos, si es que se le retira el corazón, la pregunta es, ¿el médico está cometiendo un homicidio o no? Como entendemos que la muerte, que el concepto de muerte es cerebral, si el cerebro está muerto y el médico le extrae el corazón para practicar una donación de órganos, en ese caso, no estaría cometiendo homicidio. ¿Por qué? Porque el sujeto ya estaba muerto al momento de la práctica del trasplante. Esa es la importancia práctica de determinar si la persona está muerta o no. Entonces, en nuestro país, el concepto de muerte es muerte cerebral, no es el concepto de muerte natural que exige que todos los órganos hayan muerto. No, con que se haya producido el cese irreversible de la actividad cerebral es suficiente. Esto está contenido en la legislación especial, que es la Ley de Trasplantes de Órganos, la Ley 27.447, en sus artículos 36 y 37, que nos dicen cuándo una persona en definitiva va a estar muerta. Veamos ahora la tipicidad del delito de homicidio. ¿Cuáles son los elementos típicos que van a caracterizar a esta figura? El homicidio simple es un tipo penal de resultado, es un tipo penal que se puede cometer tanto por acción como por omisión. Los elementos en el caso de la figura activa van a ser 4 en la tipicidad objetiva, que son una acción de matar, un resultado muerte, y entre esos elementos, entre la acción de matar y el resultado de muerte, tiene que existir 2 clases de relaciones: el nexo de causalidad y la relación de imputación objetiva. Esas son las 2 clases de relaciones que tienen que existir entre la acción de matar y el resultado de muerte. ¿Cuándo existe nexo de causalidad? ¿Cómo sabemos cuándo una persona es causante de la muerte de otra? Haciendo uso de la denominada técnica de la supresión mental hipotética. Tenemos que suprimir mentalmente la acción y vemos qué ocurre con el resultado. Si suprimimos mentalmente la acción y el resultado desaparece, eso quiere decir que el autor es el causante, que el sujeto es el causante de la muerte. Aunque eso no es suficiente con ser causante. Además, tiene que existir una relación de imputación objetiva, y esto implica un análisis más profundo, porque la imputación objetiva tiene por lo menos 2 niveles de análisis, en los cuales vamos a tener que determinar que el sujeto haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y que ese mismo riesgo y no otro se haya materializado en el resultado. Entonces, la imputación objetiva tiene 2 niveles de análisis, que son la creación del riesgo reprobado y la realización del mismo riesgo y no de otro en el resultado. Ahora, ¿qué diferencia existe entre el nexo causal y la imputación objetiva? Veamos. El nexo de causalidad, como vimos, se analiza a través de la supresión mental hipotética, y vamos a suponer el siguiente caso. A viene conduciendo su automóvil correctamente, respetando los límites de velocidad, respetando las reglas de tránsito, no está excedido, no ha bebido alcohol, está respetando todas las reglas, las leyes de tránsito.
En cierto momento del trayecto se arroja a las ruedas de su vehículo un suicida que pierde la vida instantáneamente producto de la colisión. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos acá ¿es causante de la muerte el conductor del vehículo? Bueno, para saber si es causante de la muerte el conductor del vehículo, tenemos que suprimir mentalmente su conducta. Si él no hubiera conducido su automóvil, ¿hubiera muerto el suicida? Suprimimos mentalmente la conducta. Y la respuesta es que no. ¿Por qué no hubiera muerto el suicida? Porque no se hubiera arrojado a las ruedas de su auto. A lo mejor se arrojaba a las ruedas de otro auto, pero no importa, porque no hay que introducir cursos causales hipotéticos. Tenemos que trabajar la causalidad tal cual ha sucedido. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que el sujeto sí es causante. Claro que es causante, porque si él no lo hubiera atropellado, el suicida no hubiera muerto. Pero con este criterio de la causalidad también es causante el vendedor del auto, el constructor del auto, los padres del conductor también son causantes, porque si ellos no lo hubieran traído al mundo, él no hubiera matado al suicida. También son causantes los padres del suicida, también es causante el mecánico que le entregó el auto ese día porque se le había descompuesto el auto. Bueno, un montón de personas serían causantes porque si ellos no hubieran llevado a cabo una conducta determinada, el suicida no hubiera muerto. Pero con la causalidad no es suficiente, como dijimos, para afirmar la tipicidad objetiva de un comportamiento, sino que además debe existir una relación de imputación objetiva. Y esta relación de imputación objetiva nos lleva a un análisis más complejo de la cuestión. El sujeto que venía conduciendo el automóvil, habíamos dicho que lo hacía respetando los límites de velocidad, las reglas de tránsito, no se salió nunca, no abandonó nunca el ámbito del riesgo permitido. Entonces, si nunca se abandonó el ámbito del riesgo permitido, eso tiene como consecuencia que no hay relación de imputación objetiva. ¿Por qué? Porque para que exista imputación objetiva tiene que haberse creado un riesgo jurídicamente desvalorado. Y acá no es un riesgo jurídicamente desvalorado conducir un automóvil en las condiciones en que lo hacía este sujeto. No estaba alcoholizado, no estaba excedido en la velocidad, él estaba dentro del riesgo permitido. Además, estamos hablando de una persona que se ha arrojado voluntariamente a las ruedas del vehículo, con lo cual también encontramos la denominada competencia de la víctima, un sujeto que ha asumido voluntariamente un riesgo, un sujeto que se ha autocolocado, una autopuesta en peligro, que también tiene como producto neutralizar la imputación objetiva. Entonces, si tuviéramos uno de esos casos en la práctica, tendríamos que decir que si bien hay una relación de causalidad entre la acción y el resultado, falta la imputación objetiva del resultado. Y al no poderse imputar objetivamente, no se puede seguir adelante con el análisis. A nivel subjetivo, este es un delito doloso que no requiere de ningún elemento subjetivo especial, basta con que el autor se represente, el autor tiene que saber que está cometiendo todos estos elementos, el autor tiene que saber que realiza una acción de matar, que está causando un resultado muerte, tiene que conocer la causalidad y la imputación objetiva también. Les propongo un caso en el cual un sujeto, un cazador, se encuentra en un predio de caza de jabalíes, cuando de pronto entre unos matorrales, entre unos arbustos, ve un cierto movimiento y ve un bulto peludo y se representa que se trata de un jabalí, entonces dispara contra ese objeto y cuando se acerca al arbusto para recoger su presa se encuentra con que era una persona que tenía puesto un tapado de pieles y por ese motivo se había confundido. Bueno, en este caso, el sujeto es causante de la muerte, porque si el cazador no hubiera disparado, la persona no hubiera muerto. También hay una relación de imputación objetiva, porque hay una creación de un riesgo jurídicamente reprobado, no es un riesgo permitido disparar a una persona en esas condiciones, y además ese mismo riesgo y no otro se realiza en el resultado, no hay problemas de imputación objetiva ahí. Sin embargo, el problema va a estar a nivel subjetivo. ¿Por qué? Porque el sujeto no sabe que está disparando contra una persona, sino que piensa que está disparando contra un animal, con lo cual no se estaría representando el resultado muerte de otra persona, se representa el resultado muerte de un animal, pero eso es distinto, no está, por supuesto, comprendido dentro del ámbito del homicidio simple.
Entonces, a partir de acá, vamos a encontrarnos con que existe un error de tipo. Un error de tipo porque el sujeto no se representa los elementos del tipo objetivo, tiene un error. Ahora, si ese error es vencible o invencible, es una cuestión distinta y nos llevaría a resultados también distintos, porque el efecto del error de tipo es siempre excluir el dolo. Nunca una conducta puede ser dolosa si hay un error de tipo. Es imposible. Pero si el error de tipo fue vencible, si el sujeto de haber colocado, si el cazador de haber colocado más atención se hubiera dado cuenta que era una persona y no un jabalí, entonces podemos imputarle la figura culposa de homicidio que está tipificada en el artículo 84, el homicidio imprudente. Ahora, si el si el error hubiera sido invencible, entonces no hay nada que imputar porque el error de tipo invencible excluye tanto el dolo como la culpa. No hay ninguna posibilidad de imputación si es que el error de tipo ha sido invencible. Es decir, aun cuando el cazador hubiera tomado más recaudos, no se hubiese dado cuenta de la diferencia, entonces en ese caso ya el error sería de otra naturaleza y no habría ninguna imputación posible. También el homicidio puede cometerse por omisión. ¿Qué clase de omisión? Una omisión impropia. Cuando hablamos de delitos omisivos, la fórmula, la receta, los elementos que tienen que estar presentes para que tenga lugar la omisión son distintos. Ya no hablamos de acción, resultado, nexo causal e imputación objetiva. Eso tiene lugar cuando el homicidio se comete por acción. Cuando el homicidio se comete por omisión impropia, tienen que darse los elementos propios de toda omisión impropia, que son la situación típica generadora del deber de actuar, es decir, la situación de peligro para el bien jurídico, peligro de muerte en este caso, la realización de una conducta distinta a la debida o la no realización de la conducta debida, y la posibilidad material de realizar la conducta. Esos son los primeros tres elementos comunes a todas las omisiones. Luego se agregan tres elementos más, que son el resultado típico, que en este caso es la muerte, por supuesto, cuando hablamos de homicidio, el resultado es la muerte. El nexo que se va a exigir acá no es el nexo de causalidad, porque la omisión nada causa, sino que se va a exigir un nexo de evitación. Si yo, por ejemplo, veo cómo mi madre se está ahogando y no hago nada por salvarla, y termina muriendo ahogada, en ese caso yo no causé la muerte de mi madre, porque yo no fui quien la empujó al agua. Si yo la hubiera empujado al agua, la cosa hubiera sido distinta, porque si suprimimos mi conducta, entonces el resultado muerte desaparece. Pero imaginando que mi madre cae al agua por sí sola y yo no hago nada por auxiliarla pudiendo hacerlo, entonces en ese caso yo no causé su muerte, porque si suprimimos mentalmente mi conducta, el resultado no desaparece. Ella muere igual porque muere por la inmersión, no muere por nada que yo haya hecho. Entonces, en la omisión no existe causalidad, sino que existe otro nexo de cuasi causalidad, que es el denominado nexo de evitación. ¿Cómo se analiza el nexo de evitación? Con la técnica inversa a la supresión mental hipotética, que es la técnica de la agregación o interposición mental hipotética. Esa es la técnica que se utiliza para el denominado nexo de evitación. ¿Qué tenemos que hacer entonces aquí? Imaginar lo que hubiera pasado si yo hubiera intentado salvar a mi madre. Si yo hubiera intentado salvarla, si yo me hubiera arrojado al agua, si yo hubiera llamado a alguien para que la auxiliara, si yo le hubiera arrojado un salvavidas, si el resultado se hubiera evitado, por eso se llama nexo de evitación, entonces hay nexo de evitación. Si el resultado se hubiera podido evitar con una probabilidad rayana en la certeza, entonces existe nexo de evitación en esos casos. Si aun cuando yo hubiera interpuesto un curso de salvamento, el resultado no se hubiera podido evitar, entonces no va a haber nexo de evitación. Entonces, la técnica que se aplica acá es la técnica inversa a la supresión mental hipotética, es la agregación o interposición mental hipotética. Hay que hacer un juicio hipotético, hay que pensar qué hubiera pasado si se hubiera llevado a cabo la conducta de salvamento. Si se pudiera evitar el resultado con una probabilidad rayana en la certeza, entonces va a haber nexo de evitación. De lo contrario, no, y la conducta va a ser atípica. Por último,
Es importante remarcar que no cualquier sujeto puede ser autor de un delito de omisión impropia, porque los delitos omisivos impropios son todos delitos especiales que requieren en el autor una cualidad específica, que es ser garante. ¿Qué implica ser garante de un bien jurídico determinado? Tener con el bien jurídico una relación particular, una relación específica que tiene determinada cercanía y que tiene que nacer de alguna de las fuentes generadoras de posición de garante. Respecto de las fuentes generadoras de posición de garante, existe una amplia literatura jurídica, hay muchas bibliotecas jurídicas en el ámbito de este elemento en particular. La doctrina clásica, la primera de las fuentes de la primera sistematización de las fuentes de posición de garante, es la teoría tripartita atribuida a Feuerbach, que dice que se puede ser garante por la ley, por el contrato o por el hecho precedente. En este caso que yo propuse, yo sería garante por la ley, en principio, por los vínculos familiares que me unen con mi madre, yo sería garante de su vida en el caso en concreto. Bien, tienen que darse estos 6 elementos para que tenga lugar un homicidio por omisión impropia. Por último, también la tipicidad subjetiva implica que exista dolo, es decir, el conocimiento de los elementos del tipo penal, es decir, tiene que representarse el autor los 6 elementos que estamos viendo en la tipicidad objetiva. En caso contrario, no va a existir responsabilidad penal, por lo menos no a título de dolo. Podría haberla a título de culpa, podría haber un homicidio culposo por omisión impropia, ¿por qué no? Pero no podría ser doloso si existe un error de tipo. Supongamos ahora que yo veo como una persona se está ahogando, pero no hago nada por ayudarla, esa persona muere, pero yo no me doy cuenta que es mi madre, yo no veo que es ella, solamente veo una persona de lejos porque soy miope y no tengo los lentes, entonces veo cómo se ahoga y no veo que es mi madre. Bueno, en ese caso va a existir una situación típica generadora del deber de actuar, porque hay una persona que se está ahogando, está en peligro de muerte, se realiza una conducta distinta a la debida porque yo no hago nada por salvarla, hay posibilidad de salvarla porque lo puedo hacer, hay un resultado típico que es la muerte también, también hay un nexo de evitación, porque si yo la hubiera ayudado, si yo me hubiera arrojado al agua o le hubiera arrojado un salvavidas, el resultado se hubiera evitado. Y también hay posición de garante, porque existe una relación estrecha, una vinculación familiar, una relación especial entre el bien jurídico y el autor, el omitente. Ahora, a nivel subjetivo, el autor se representa todos estos elementos menos la posición de garante. Él no sabe que quien se está ahogando en realidad es su madre. Entonces, al no saber, al no conocer este elemento, al tener un error sobre la posición de garante, sobre la existencia de la posición de garante, no hay un homicidio por omisión impropia dolosa, por lo menos. Podría haber un homicidio por omisión impropia culposa si el error de tipo fuera vencible. De lo contrario, no podría haber una omisión impropia. Se discute en materia de homicidio, en materia de tipicidad objetiva, si se puede matar a través de lo que se denominan medios morales. ¿Qué son los medios morales? Aquellos que se contraponen con los denominados medios materiales. Un medio material, por ejemplo, es utilizar un cuchillo, una daga, un arma de fuego. En esos casos son medios materiales que causan la muerte. Claro, un disparo a zonas vitales del cuerpo es apto para causar la muerte, lógicamente. Si apuñalamos a alguien en el corazón, eso es apto para causarle la muerte también, por supuesto. Si le cortamos la cabeza también, eso es una conducta que le va a causar la muerte. Son todos medios materiales. ¿Qué pasa con los medios morales? Por ejemplo, dar una mala noticia a una persona que sufre del corazón, a una persona que padece una dolencia cardíaca. Esa mala noticia que se le está dando al sujeto puede causarle una impresión tal que termine causándole la muerte, claro. Imaginemos el siguiente caso. Un nieto muy ambicioso quiere dar a su abuelo, que es muy fanático de Racing, y un día le vienen a contar que Independiente le hizo 10 goles a Racing, quedó 10-0, y el abuelo sufre un infarto. Esta noticia le da una mala impresión de tal naturaleza
se ve tocado en su fanatismo y termina muriendo, le causa la muerte a esta persona. La pregunta es, ¿ese medio moral es un medio apto para causar la muerte? ¿Esa persona tiene que responder por homicidio en los términos del artículo 79? Bueno, vamos a analizar nuevamente este caso. Hay una acción de matar, hay un resultado muerte, la persona está muerta. Tenemos que analizar el nexo de causalidad y tenemos que ver lo que hubiera pasado si él no le hubiera contado la mala noticia. Si el nieto no le hubiera contado al abuelo que Racing perdió, entonces el abuelo no moría. Así que hay nexo de causalidad. La pregunta es si eso es o no un riesgo jurídicamente desvalorado a nivel de imputación objetiva. Bueno, la doctrina está dividida en este tema, pero llegamos a la siguiente conclusión en los siguientes términos. Desde una perspectiva ex ante, tenemos que ver la aptitud que tenía esa mala noticia para causar el resultado. Es claro que si le damos la mala noticia a una persona que sufre una dolencia, esa conducta, ese medio moral es apto para causarle la muerte, si es que tiene una dolencia tal y está recomendado además que no le den malas noticias. Entonces, darle esa mala noticia implicaría que se está creando un riesgo jurídicamente desvalorado. No es lo mismo darle una mala noticia a una persona que no padece de ninguna dolencia cardíaca. Entonces, en ese caso, no habría un riesgo jurídicamente desvalorado. Aun cuando después la víctima muera, no sería un riesgo jurídicamente desvalorado darle una mala noticia a una persona que no padezca ninguna de esas clases de dolencia. Ahora bien, sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. También es importante el conocimiento que tenga el autor, porque si él desconoce la dolencia, entonces no tiene dolo. Si es que él no sabe que la persona que está recibiendo la mala noticia es una persona que sufre de un problema cardíaco, entonces faltaría el dolo. Pero eso ya es una cuestión subjetiva. Tenemos que entender primero que la imputación objetiva puede existir también por medios morales. Es decir, ¿se puede matar a otro por medios morales? Sí se puede, en la medida en que desde una perspectiva ex ante, esa mala noticia tenga aptitud para producir ese resultado. No es lo mismo darle una mala noticia a una persona que no sufre del corazón que darle esa mala noticia a alguien que tiene una dolencia cardíaca concretamente. Entonces, esa va a ser nuestra respuesta. Sin embargo, también el autor tiene que representarse esa situación, tiene que saber que su mala noticia es apta para producir el resultado. Y eso nos lleva a una conclusión para poder ser coherentes. Vamos a imaginar ahora que el nieto malvado le da la mala noticia al abuelo, pero el abuelo no muere, sino que simplemente sufre una impresión, pero no termina causándole la muerte. Bueno, para ser coherentes con nuestra posición, nosotros estamos diciendo que sí, que se puede matar por medios morales, tenemos que decir que el nieto cometió un delito. ¿Qué delito cometió? Tentativa de homicidio. Él intentó matar a otro, en este caso. ¿Por qué? Porque dándole la mala noticia, él intentó causar un infarto al abuelo. Entonces, en este caso estaríamos ante una tentativa de homicidio, además aquí agravada, porque si es el abuelo, ya estamos en el ámbito de la 80, inciso primero, donde vemos el homicidio agravado cuando se mata al ascendiente o cuando se intenta matar, en este caso, al ascendiente. Bien. Respecto de la tipicidad subjetiva, ya vimos que no se exigen elementos distintos al dolo, solamente se exige el dolo, que es la representación de los elementos del tipo penal, y en esta materia es, por supuesto, admisible cualquier clase de dolo. La división tripartita de dolo: se puede cometer un homicidio con dolo directo, con dolo indirecto o de consecuencias necesarias, y el dolo eventual. Ahora veamos cuestiones vinculadas con la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia consiste en la llamada muerte dulce o la buena muerte, que quiere decir causar la muerte a otra persona, pero esa persona a quien se causa la muerte está padeciendo dolores crueles, insoportables, a raíz de una enfermedad que es irreversible o bien que sea una enfermedad de muy difícil curación. Y además que el autor lo haga, que el autor mate, en el caso de la eutanasia, con fines piadosos. Se exige que sea con una finalidad piadosa, no con cualquier finalidad. Bien,
En forma tradicional se entiende que esto se trataría en nuestra legislación penal de un homicidio sin más, un homicidio nada más. ¿Por qué? Porque no hay una previsión específica al respecto. Nuestro Código Penal no tiene una previsión específica respecto de la eutanasia. No hay ningún artículo del Código donde se refiera específicamente, por lo menos, a la eutanasia. Entonces, si esto sucediese en nuestro ordenamiento jurídico, si una persona matara a otra, está sufriendo esos padecimientos productos de una enfermedad incurable, irreversible o de muy difícil curación, bueno, en ese caso no habría una disposición especial y tendríamos que entender que quien mató a otro debe responder por el artículo 79 del Código Penal, por lo menos si no existiese algún agravante. Ahora, existe una posición en esta materia que es la posición de Bacigalupo. Bacigalupo dice que aún en nuestro Código Penal, esa situación, el caso de eutanasia, podría resolverse de una manera distinta. Podría entenderse que la conducta podría no ser punible. ¿Por qué? Bacigalupo dice que el sujeto pudo haber obrado en un estado de necesidad justificante. Hay que recordar que un delito es una acción típica antijurídica y culpable, tienen que darse todas esas características, y matar a otro no es suficiente para cometer el delito de homicidio. Además, tiene que ser antijurídica la conducta y tiene que ser culpable. Bueno, Bacigalupo tiene una posición particular en este tema. Él dice que quien mata a otro en las circunstancias que acabamos de mencionar, está matando, sí, pero está justificado. Podría estar justificado por un estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante consiste en la causación de un mal menor para evitar otro mayor. Ahora, el problema quizás con la posición de Bacigalupo es que la doctrina tradicional siempre entendió que no hay un bien jurídico más valioso que la vida humana es el bien jurídico más valioso de todos, entonces matar para evitarle sufrimientos no estaría justificada, por lo menos la doctrina tradicional se referiría a esta situación. Ahora, Bacigalupo justifica, fundamenta su posición diciendo: la persona que está sufriendo una enfermedad incurable, en ese caso la vida humana, ya se encuentra afectada en forma irreversible. No hay forma de salvar a esa persona ya está sufriendo esa enfermedad, no hay manera de salvarla y va a seguir padeciéndola y va a seguir sufriendo. Entonces, si la vida humana en esas características ya no tiene el mismo valor que la vida humana de una persona que goza de un perfecto estado de salud. Entonces, la vida humana que se encuentra afectada en forma irreversible y entra en colisión con otro bien jurídico, dice Bacigalupo, que es aún más valioso que la vida, que es la dignidad humana. La dignidad humana es más valiosa inclusive que la vida. Y la dignidad humana implica también el derecho a una muerte digna. En este sentido, se sacrificaría un bien jurídico de menor valor, la vida humana, para salvaguardar otro mayor, que es la dignidad. De esta forma, Bacigalupo justifica su posición y dice: el que mata en circunstancias de eutanasia, el que da muerte a otro con fines piadosos, estaría en el ámbito de un estado de necesidad justificante. Está sacrificando la vida humana, sí, pero para salvar un bien jurídico que es más valioso todavía para él, que es la dignidad humana, y la dignidad humana abarca también el derecho a una muerte digna. Bien, si bien nuestro Código Penal no regula específicamente la eutanasia, sí hubo muchos proyectos de reforma. Vamos a referirnos puntualmente ahora a un proyecto de reforma que se elaboró en el año 2013, que fue presidida la comisión que estaba a cargo de este proyecto por Eugenio Zaffaroni. Este proyecto de reforma del año 2013, en el año 2013, en el artículo 82, tipifica lo que se denomina el homicidio piadoso en los siguientes términos: será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que causara la muerte de una persona que sufriere una enfermedad incurable o terminal, siempre que estuviere unido a ella por un vínculo de afecto y actuare motivado por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco. El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, eximir de pena.
Entonces, en este proyecto de reforma se contemplaba el homicidio piadoso o a petición como una atenuante del homicidio. Fíjense, la escala penal 1 a 4 años de prisión al lado de 8 a 25 años de prisión, que es la figura básica. Tiene una gran reducción de la pena e inclusive estaba prevista la posibilidad en el proyecto de que se exima de pena, determinando ciertas circunstancias particulares que el juez tendrá que valorar en cada caso. Pero lo cierto es que en nuestro Código Penal hoy en día no tenemos una previsión específica respecto de la eutanasia, salvo la posición de Bacigalupo, que entiende que aún en nuestro Código Penal se puede justificar la conducta de quien mató en circunstancias de eutanasia por el vía del estado de necesidad justificante.